Este punto nosotros tenemos que ser muy enfáticos en este aspecto, porque cuando se decide implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siempre se tiene que ir más allá del cumplimiento de la ley, ¿vale? Y esto quiero que quede bien claro, más allá del cumplimiento de la ley no es estar fuera de la ley, sino demostrar que el compromiso es el de la ley y mucho más allá, ¿vale? Y ese mucho más allá es lo que hace que las organizaciones se diferencien unas de otras, ¿vale? Esto es muy importante. Todos tenemos que cumplir las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso es porque las leyes son de obligatorio cumplimiento. Entonces, si todos estamos obligados a cumplir las leyes, el cumplir la ley no nos diferencia. Lo que nos diferencia es cuando nosotros tomamos acciones más allá, hacemos un esfuerzo adicional. Eso es lo que separa las organizaciones exitosas de las organizaciones comunes, ¿vale? Entonces, y ese factor diferenciador entre la 45001 y cualquier otra forma de dar respuesta a los requisitos legales, empieza a verse reflejada a partir de este evento. De aquí en adelante vamos a ver una cantidad de métodos, formas de trabajo, aplicaciones que fortalecen la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, utilizando la 45001 como elemento diferenciador. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación y pues vamos a hablar del caso práctico de las mejoras prácticas del control digital de la política de seguridad y salud en el trabajo y el despliegue de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la planificación de los mismos, ¿vale? Hay que considerar que estos dos componentes de los sistemas de gestión van íntimamente ligados porque la política llama a los objetivos, es decir, la política establece un marco para los objetivos. Si la política no menciona a los objetivos, pues no tenemos un marco. Entonces, oye, hay que asociarlas y luego cuando tenemos los objetivos es muy importante reconocer qué aspectos de la política fueron los que se están abordando a través de los objetivos, ¿vale? Entonces, para este tema, vamos a hacer un repaso por los apartados 5.2 y 6.2 de la norma. 5.2 está referido a la política de la seguridad y salud en el trabajo y 6.2 está referido a objetivos de seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlo, el cual está dividido por dos subcláusulas. La 6.21 que nos habla de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, se habla de cómo se elabora la política o en todo caso el contenido de la política y en la segunda subcláusula, en la 6.22, vamos a encontrar es cómo se planifican las acciones para lograrlo. En esta segunda parte de la planificación para lograrlo, hay que prestarle mucha atención a las preguntas que surgen a través de los requisitos de la norma, porque en función a que nosotros le demos respuesta a esas preguntas, la planificación va a ser más o menos precisa y en consecuencia, pues más o menos conforme con el sistema de gestión basado en la 45001. Y luego vamos a ver un caso práctico, el cual destaco que lo estamos haciendo con la 45002-2023, lo cual es un valor agregado al hecho de que ustedes estén acá, ¿vale? O sea, escuchando esta clase o este evento, viendo cómo nosotros hemos trabajado en la transformación digital, ustedes están dando un paso más adelante que cualquier otro especialista en seguridad de salud en el trabajo, porque hay que considerar que la 45002 es una norma que se publicó recientemente. Muchos ni siquiera se han enterado de su publicación. Y aquí ya estamos abordando contenido, lo estamos abordando en castellano y de paso lo estamos llevando a un entorno digital que
es ahora mismo el paradigma que nos está exigiendo el contexto, puesto que más adelante viene lo que es la integración de la inteligencia artificial a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero esto lo debemos decir de forma muy responsable. Para poder dar el salto al uso o a la integración de la inteligencia artificial, es muy importante hacer la transición hacia el entorno digital, porque la inteligencia artificial, para poder ser integrada a un entorno de trabajo, pues existe en un entorno digital, y ese entorno digital tiene que estar estructurado. Entonces, eh, quiero también anunciarles los trabajos que estamos haciendo a través de nuestra casa matriz. Lo que estamos mostrando acá es el campo de trabajo de lo que existe, de lo que estamos ofreciendo ahora mismo, pero lo que estamos desarrollando está disponible o está ya orientándose a que esta información que estamos levantando acá pueda ser procesada por una inteligencia artificial y nos pueda decir, por ejemplo, qué probabilidad hay de que logremos un objetivo o no. También nos puede decir cosas como qué probabilidad hay que haya un incidente de seguridad y salud en el trabajo el día de hoy. ¿Cuáles son las áreas en las cuales esa probabilidad aumenta? Dado un conjunto de datos que nosotros tenemos que entregarles al sistema para que lo pueda interpretar, ¿vale? Entonces, para eso el sistema tiene que conocer lo que son las capas tácticas, estratégicas y operativas de la organización, y hoy vamos a hablar específicamente de las estratégicas. ¿Por qué? Hay una relación causa y efecto que tiene la buena declaración y la buena gestión de una política de seguridad y salud en el trabajo y el buen planteamiento de un objetivo, de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo con el desempeño de las personas. Bien, esto se da porque el ser humano es un animal social, y al ser un animal social, pues está impactado positiva o negativamente por su entorno. Si el entorno le ofrece lineamientos claros de conductas como son las políticas y planes de acción bien definidos como son los objetivos, pues las personas van a estar en un entorno que se percibe más seguro y sus conductas van a ser más seguras, ¿vale? Entonces, veamos qué nos plantea la norma sobre la política. La política está en el marco del punto 5, que es liderazgo y participación de los trabajadores. Hay que considerar que los trabajadores en esta norma son la parte interesada esencial. Bien, está dentro de la teoría de los stakeholders, pero en este caso, pues va a ser el foco de la organización. Evidentemente, existen otras partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que igual los tenemos que atender. En eventos pasados vimos cómo se hace la transformación digital, por ejemplo, de la gestión de las partes interesadas pertinentes, en la cual identificamos la necesidad de las expectativas y, por supuesto, las acciones para poder abordarla tomando en cuenta los riesgos y oportunidades. Hay que considerar que aún no hemos llegado a riesgos y oportunidades, esto lo vamos a ver en esta campaña más adelante, pero ya hicimos una buena parte, que es la identificación de las necesidades y expectativas de los trabajadores como partes interesadas. En esta ocasión, pues vamos a hablar de otra parte interesada, que es la alta dirección. Hay que considerar que la alta dirección es una parte interesada, primero que nada pertinente y muy importante para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque la mayoría de las legislaciones le atribuyen una responsabilidad sobre la integridad de las personas que están bajo su cargo. Bien. Bueno, esto evidentemente tiene su interpretación, casuística y bueno, toda una interpretación legal que no vamos a ahondar ahora, pero que en definitiva una alta dirección que sea consciente de su responsabilidad para con la integridad de sus trabajadores, con el propiciar
un lugar de trabajo seguro y saludable, pues se preocupa por tener una política, ¿vale? Esa política de la seguridad y salud en el trabajo está parametrizada bajo dos grandes componentes. El primero que vamos a ver es cómo se confecciona la política y el segundo es cómo se gestiona la política, ¿vale? Una cosa es confeccionarla, es decir, tener un contenido que sea coherente con las intenciones que tiene la alta dirección sobre la materia. En este caso, el propiciar lugares de seguro y lugares de trabajo seguros y saludables. Y otra cosa es que ya una vez teniendo la política se gestione de forma correcta, ¿no? Entonces, para ello, la norma nos dice que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante con estos tres términos de establecer, implementar y mantener, ¿sí? Mucho cuidado con ellos porque esos tres términos nos van a permitir establecer, quiere decir que tenga un documento que contenga el contenido que vamos a ver más adelante, ¿vale? El implementar quiere decir que las personas deben conocer ese contenido, estar de acuerdo con el mismo y, por supuesto, tener conductas que tiendan a ese marco de referencia que es la política. Y mantener implica que, dependiendo del contexto de la organización, hay que tomar en cuenta que las organizaciones cambian con el tiempo, el contexto también cambia y por lo tanto hay que estar haciendo revisiones constantes de la política. La política no es un documento muerto, la política es un documento que está vivo y además, muy importante, es un documento que sirve para comunicar cuál es la postura que tiene la alta dirección frente a la seguridad y salud en el trabajo y cómo se compromete a cuidar la integridad de los trabajadores en función a propiciar lugares de trabajo seguros y saludables. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esas particularidades en cuanto a la política, pues vamos a ver cómo debe estar confeccionada. Lo primero es que la política debe incluir un compromiso para proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionadas con el trabajo y que sea apropiado al propósito, tamaño y contexto de la organización, ya que la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST, ¿vale? O la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primero que nada, que tengamos un compromiso de la alta dirección a propiciar esos espacios de trabajo seguros y saludables, ¿vale? Y lo segundo que nos está diciendo es que debe ser apropiado al propósito de la organización. ¿Dónde se encuentra ese propósito? En la misión de la organización. Es muy importante que una organización tenga claro qué es lo que se hace. Bien, esto, por ejemplo, lo hemos encontrado en auditoría, en donde se le pregunta a cualquiera dentro de la organización cuál es la misión de la organización y no la conoce. Hay veces que ni siquiera está definida. Entonces, oye, eso es un problema porque ¿cómo puedes cumplir un compromiso de un espacio de seguro y saludable si ni siquiera sabes qué estás haciendo en ese espacio? Ahí ya es ese acondicionamiento del entorno que requiere el ser humano para poder tener conducta segura. Si el entorno no está acondicionado para tener conducta segura, entonces lo más probable es que las personas no tomen en cuenta lo que, lo que sean las intenciones que tenga la alta dirección sobre esta materia. ¿Bien? También debe conocer el propósito, el tamaño, el contexto de la organización y la naturaleza específica de sus riesgos de seguridad y salud en el trabajo y oportunidades. Ese énfasis que tenemos allí en el literal B es que también hay que considerar lo que es el tamaño de la organización. El tamaño de la organización, pues, puede ser muy pequeño y por lo tanto, con que esté publicada en un diario mural o en una cartelera es suficiente. Pero si nos encontramos
con diferentes puntos de trabajo, con diferentes centros de explotación o centros de trabajo, como ustedes quieren llamarlo, o como lo llamen en sus países, pues resulta que la política tendría que estar disponible en todas esas ubicaciones de la organización. Esto pues se resuelve de forma muy relativamente fácil, pues es porque al publicarla en Internet ya está disponible para todas las partes de interés. No obstante, para poder lograr esa publicación en Internet, pues tenemos que tener claros los procesos de elaboración, revisión y aprobación de la política, ¿vale? En cuanto al contexto de la organización, hay que considerar una variable importante. Por ejemplo, esta mañana yo estuve reunido con una organización que tiene presencia en España, en Colombia, en México y en Chicago. En consecuencia, su política tiene que estar en español y en inglés. ¿Por qué? Porque hay partes interesadas que requieren conocer esa intención de la política en ese idioma. Entonces, bueno, mucha atención. Por ejemplo, en Chile tenemos un contexto muy particular donde hay ciertos sectores económicos que contratan personas provenientes de Haití. Si bien el idioma oficial de Chile es el castellano, pues hay que considerar que muchos de estos trabajadores están expuestos a riesgos importantes y por lo tanto la organización, ya que contrata a estos trabajadores, pues tiene que hacer un esfuerzo para hacerle llegar la información en su idioma, que en este caso es reconocido como el creole, ¿vale? Más allá de eso, también tenemos que tener una perspectiva de diversidad. En este sentido, quiero decir que, por ejemplo, si tenemos personas contratadas con diversidad funcional, específicamente con una disminución de su visión, ¿vale? Pues tendríamos que tenerlo en el código que lo pueda leer, ¿sí? O al menos que la pueda escuchar, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Si son personas con condiciones especiales para poder entender una información que ha sido leída o escrita, pues tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esas personas entiendan esa política porque estas personas están expuestas a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y esto representa una oportunidad. Bien, entonces tenemos que estar muy adecuados a lo que es el contexto de la organización. También tenemos que incluir el compromiso de cumplir los requisitos legales. Esto es innegociable. O sea, aquí no hay lugar al error. Tenemos que cumplir con los requisitos legales y piense que aquí salen otros requisitos de seguridad y salud del trabajo y también las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Bien, aquí nos encontramos con que los requisitos legales son las obligaciones que se encuentran en la Ley Orgánica de Protección de las Personas o la Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero existen otros requisitos asociados a la seguridad. Por ejemplo, ¿qué otros requisitos podemos encontrar en la seguridad? Por ejemplo, los contratos colectivos. En los contratos colectivos existen lineamientos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo. También si la organización, por ejemplo, suscribe convenios como pueden ser, no sé, el premio el Premio Internacional de la Calidad o el modelo europeo de excelencia o el modelo latinoamericano de la excelencia. Esos modelos tienen obligaciones, en este caso le llamaré obligaciones, aunque son voluntarias, pero una vez que uno la adopta son obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos son otros requisitos que la organización suscribe y que tenemos que tener en cuenta. Bien. También debe incluir el compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Aquí es muy importante que la relación peligro-riesgo es la misma relación causa-efecto, ¿vale? El peligro es el potencial de hacer daño y el riesgo es la probabilidad combinada con la consecuencia de que ese
peligro se manifieste, ¿vale? Se manifieste, se materialice y haga daño a las personas. Y por lo tanto, tenemos que incluir el compromiso de eliminar los peligros. ¿Cómo se eliminan los peligros? Pues por medio de las adecuaciones que tenemos a los espacios de trabajo, el uso de la tecnología y la implementación de una jerarquía de controles, la cual es muy interesante que veamos en Cantán en su momento. Bien, para ello vamos a ver lo que está relacionado en el apartado 8.12, en este caso relacionado al control operacional, donde se habla de esta jerarquía de los controles. Acá aprovecho la oportunidad para informarles de que lo que está en la 45001 es la confección de un sistema de gestión. Al ser un sistema de gestión, hay componentes interconectados. Entonces vamos a ver muchos estos saltos en los cuales me van a decir, oye, estamos viendo el compromiso para eliminar los peligros, BAC 8.12. Más adelante vamos a ver BAC 10.3. Y cuando uno ve 10.3, entonces tiene que devolverse hacia atrás. Existen esos saltos dentro de los sistemas que entendámoslo como un enlace, como un link, como un tinglado necesario para poder complementar el componente que estamos analizando. Incluir el compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este requisito particularmente es uno de los elementos diferenciadores, porque muchos de ustedes cuando hice la introducción me dirán, oye, pero en mi ley, en la ley donde está, en el país donde ustedes nos están escuchando, dice que yo tengo que tener una política. Eso está muy bien y esa política probablemente tenga las mismas características de todo lo que estamos hablando ahora mismo, pero en el caso de la mejora continua ya es una marca patentada de la ISO y en este caso lo que nos está diciendo es utilicemos el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar para poder ejecutar nuestros procesos. Y en la planificación, pues tiene que ver, por ejemplo, antes de ejecutar cualquier trabajo, pues tenemos que ser conscientes de los peligros y la evaluación de riesgos que están presentes en ese trabajo. Debemos conocer cuáles son los controles, incluyendo los procedimientos de trabajo seguro, las capacitaciones, los controles de ingeniería, los controles de uso de equipos de protección personal, etcétera, 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 que nos van a permitir a nosotros ejecutar esa actividad, ¿vale? Entonces fíjense que ahí empieza la planificación, luego está el hacer, el verificar y el actuar. Y esto es proceso por proceso, ¿vale? Lo que es el ciclo de mejora continua es un ciclo de aprendizaje continuo, un ciclo que va fortaleciendo a la organización conforme se repite el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo llamado de Deming, pero en este caso Deming lo llamaba el ciclo de Stewart, ¿vale? Porque fue quien lo diseñó originalmente. También debemos asegurar que incluye el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan los representantes de los trabajadores. La política tiene que abrir la posibilidad de que los trabajadores tengan una participación. De hecho, hacer partícipe a los trabajadores de la confección de la política es una práctica muy loable, una práctica que nos va a permitir no solamente que esto sea un mensaje unilateral por parte de la alta dirección, sino que haya una participación activa de los trabajadores. El tema de participación activa suele causar algún resquemor a algunas personas porque nos dicen, el hecho de que participe ya es activa, pero a ver, nosotros hacemos un énfasis en lo que es la participación activa porque finalmente el trabajador se verá involucrado en la medida en que se le consulte. Bien. Y por supuesto los representantes de los trabajadores como parte interesada, cuando se habla de los representantes de los trabajadores, podemos estar hablando del sindicato, como también podríamos estar hablando de figuras que se crean a raíz del cumplimiento de requisitos legales, como puede ser el comité de seguridad, el comité de prevención o el comité paritario, dependiendo de cómo lo llamen en la legislación
en el país donde se encuentran. Al final, esto es una estrategia, el hecho de contar con representantes de la organización para poder hablar con las autoridades de la organización y manifestarle, por ejemplo, que determinado control no funciona o que determinado de control que antes funcionaba, ahora ya no, porque se ha deteriorado con el tiempo, porque necesitamos capacitaciones, porque necesitamos actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Veamos entonces temas relacionados con, ya vimos la confección. Hasta ahí ese conjunto de compromisos que normalmente se reflejan en el cuerpo de la política, pues allí pues ya tenemos una política documentada. Debemos mantenerlo como información documentada. Esto es un requisito de la 45001. No puede estar como una idea, no puede estar suelto. Bien, por lo tanto, debe estar disponible como información documentada. Aquí una clave para entender la 45001. Cuando nos dicen que debe estar disponible, inmediatamente en la mente de quien lo lea, debe decir, ah, la norma me está diciendo que debe tener elaboración, revisión, aprobación y actualización cada cierto tiempo. Ese cierto tiempo varía de organización a organización. De todas formas, lo más recomendable es que lo hagan una vez al año. ¿Cuándo? Cuando se vaya a hacer la revisión por la dirección, es decir, la respuesta que le damos al apartado 9.3 de la norma ISO 45001-2018. Muy bien. Entonces, el otro requisito es que debe comunicarse dentro de la organización. Para comunicarse dentro de la organización, no solamente el hecho de que contemos con la política visible, que es una estrategia de comunicación, sino que es muy importante que guardemos evidencia de que las personas fueron comunicadas a esa política. Y esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha explicado, por ejemplo, mira, sí, está en el diario Mural, ¿vale? Eso es una forma de comunicación, ¿cómo no? Pero ¿cuántos de tus trabajadores han leído la política? Le preguntamos a cualquiera y mucha gente dice no sabía que estaba allí o incluso nos hemos encontrado que no entienden el idioma en el que está escrito la política. Hay veces que nos encontramos con políticas que son de 35 páginas, ¿vale? eh, no es viable tener una política de 35 páginas porque yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se leen 35 páginas de una sola, de un solo tirón? El que es lector, pues probablemente dice, oye, sí, fácilmente yo en una horita pues me puedo leer 35 páginas, pero la verdad es que el hábito de la lectura no es tan arraigado en nuestra cultura como para decir, no, cualquiera se lee 35 páginas en una hora, ¿vale? Mucho menos en un área de trabajo donde lo que uno va es a ejecutar unas actividades. Si bien puede haber una planificación en la cual se le puede dar lugar a la lectura, no vamos a leer al trabajo. Entonces, por lo tanto, la comunicación implica también una confección de una política para que de una sola mirada una persona pueda venir y decir, oye, sí, yo sé cuáles son los compromisos que tenemos y cómo yo participo en esos compromisos. Eso tomando en cuenta lo que es la perspectiva de diversidad que vimos, que hablamos hace un momento. Muy bien. Debe estar disponible para las partes interesadas según sea apropiado. Esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿vale? Pero lo importante es que esté disponible, o sea, no lo dice, ¿no? Una forma que hemos encontrado en la práctica es que se deje en la página web claramente establecida, esta es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, y esto tiene una intención. Dentro de la norma no existen requisitos que uno pueda decir, no, este requisito está ahí porque sí. No, no, no. Esto siempre tiene un propósito, ¿vale? Una razón de ser. Y la razón de ser de que esté disponible a la parte interesada es que la alta dirección está haciendo un compromiso público frente a sus partes interesadas de que va a cumplir con una serie de principios que los va a conducir hacia la gestión de unos lugares de trabajo seguros y saludables.
Entonces, fíjense cómo nos encontramos con una situación de que se está propiciando no solamente a lo interno, sino a lo externo, ¿vale? Le estamos diciendo que ese compromiso es público, ese compromiso lo pueden ver diferentes personas, lo cual condiciona también a la alta dirección a que le empiece a dar una importancia particular a la seguridad. Yo me he encontrado con organizaciones que antes de preguntar por los resultados económicos, preguntan por los resultados de seguridad. Y eso tiene una razón de ser, porque eh, las personas, esto me incluye todos los seres humanos, nosotros como individuos, nos abocamos a hacer una actividad siempre y cuando nos sintamos protegidos con ellos. Si nosotros nos sentimos amenazados con esa actividad, lo más probable es que no lo hagamos o lo hacemos con miedo. Y si lo hacemos con miedo, el miedo es un, un conducto directo a la reacción, y las reacciones son fuentes importantes de fallas, y esas fallas son las que se traducen en improductividad, en pérdida, en el incumplimiento de objetivos y en todas las razones por las cuales una organización cuenta con un equipo de trabajo. Entonces, no podemos tener miedo, ¿no? Es importante generar confianza, y esa confianza se genera en función de que esos compromisos se cumplan. Bien, y debe ser pertinente y apropiada. ¿Pertinente por qué? Vale, no me pueden venir y decir, esta es la política de esta organización y dice, nosotros como, no sé, fabricantes de autos, pero nosotros no fabricamos autos aquí, nosotros lo que hacemos es, no sé, por ejemplo, eh, hacemos moldes para vehículos, no fabricamos autos. Entonces, oye, tiene que ser muy específica y pertinente al lugar donde estamos, a lo que estamos haciendo en el lugar de trabajo, y apropiada es porque es muy importante que nosotros consideremos las condiciones de la audiencia de la política. Y la audiencia de la política está desde el director más alto de nuestro cliente más importante hasta el trabajador más novato que esté en fase de entrenamiento dentro de nuestra organización. Esto sin menospreciar la función de cada uno de ellos, ¿no? O sea, cada uno de ellos evidentemente son muy importantes para la organización, por algo están allí. No obstante, hay que considerar que evidentemente pues, el impacto que tiene uno y el otro es mucho más significativo en términos del negocio. Entonces, oye, ambos son personas que son audiencia para esa política, y las tenemos que honrar. Bien. En cuanto al apartado 5.2, terminamos allí y vamos al apartado 6.2, que está en el punto 6, planificación, en el cual tenemos un 6.1, que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso lo vamos a dejar en un apartado, o lo vamos a dejar para otro momento, ¿vale? En otro evento, para que vean los eventos de la Escuela Europea de Excelencia y los eventos de Cantan, pueden ir a la agenda que tenemos en la página, y ahí pueden ver cuando vamos a hablar de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hoy nos vamos a concentrar en 6.2, que nos habla de los objetivos para la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograr esos objetivos, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Recuerden que hay una relación íntima entre la política y los objetivos. Es decir, no vale la pena tener objetivos políticas si no hay objetivos, y no vale la pena desarrollar unos objetivos si no existe un marco de políticas que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los compromisos de la organización, qué es lo que queremos disminuir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Dice que la organización debe, fíjense que está resaltada la palabra debe acá, ¿vale? Ese debe es que está llamando a que tengamos evidencia. ¿Evidencia de qué? Del establecimiento de los objetivos de seguridad y salud del trabajo para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Véase 10.3. Fíjense que aquí estamos viendo otro tinglado que tiene el sistema, ¿vale? ¿Qué nos establece estos objetivos?
o el establecimiento de estos objetivos, que tiene que estar claramente especificado quién es el responsable de esos objetivos, ¿vale? Si bien los objetivos son organizacionales, siempre va a haber una persona designada o que lidera ese objetivo para que se logre. Ese es el que orquesta los esfuerzos de la organización para que podamos lograr el objetivo. Entonces, ante la existencia de un objetivo, la pregunta de quién es el responsable. ¿Quién es el responsable de ese objetivo? Y la evidencia tiene que ser el nombre, el apellido y el cargo de esa persona, ¿vale? Cuidado porque a veces que dejan los cargos, pero hay que considerar que algunos cargos, por ejemplo, no sé, nos podemos encontrar con el, no sé, el líder de operaciones, por ejemplo, ¿vale? Y cuando vamos a ver, la organización tiene 3 turnos y tiene 3 líderes. Ajá, ¿cuál de ellos es el responsable? Hay uno que tiene que ser responsable. Siempre es importante que quien dé respuesta por un objetivo sea un individuo. Bien, esto es una buena práctica porque si lo dejamos como un cargo muy genérico, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el analista de compras y tenemos 5 analistas de compra. Ok, ¿quién de los analistas de compra es el responsable? Por eso que aquí estamos hablando de funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad de salud en trabajo. Dice que los objetivos de SST, aquí también nos vamos a encontrar lo que es la opción de desarrollar los objetivos, es decir, el contenido de esos objetivos y luego la gestión a través de la planificación en la cual vamos a darle respuesta a 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? ¿Vale? Deben ser coherentes con la política. Fíjense, como el primer requisito es que el objetivo en su contenido tiene que ser coherente con la política. Es decir, que tenemos que tener un tinglado directo de los objetivos con la política, ¿vale? Y aquí, pues tendríamos que ver, por ejemplo, si queremos eliminar los peligros, pues cuántos peligros vamos a eliminar este año, por ejemplo. Si queremos mitigar los riesgos, ¿a qué nivel lo queremos mitigar? ¿Vale? Si queremos que los controles operacionales aumenten la eficacia, ¿a qué nivel queremos que esa eficacia llegue? Bien, son objetivos relacionados con, con la política. Y ahí es donde aparece la característica de que sean medibles. Acá hay un término que yo lo he discutido con muchos especialistas en, en normalización y en sistemas de gestión, que dice la norma, entre paréntesis, si es posible. Bien, eso sí es posible, pues resulta difícil de asimilar en términos de objetivos porque normalmente los objetivos se logran o no se logran, ¿vale? Lo que yo he logrado recopilar, no sé si la audiencia tenga alguna información adicional a esta, es que ese sí es posible, es porque trataron de hacer referencia a que los objetivos pueden ser cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Perdón, pueden ser cuantitativos o cualitativos, es decir, es lo uno o lo otro. Entonces, cuando dice si es posible, es porque posiblemente los objetivos no sean cuantitativos, como por ejemplo, mejora de la cultura de seguridad. ¿Vale? La mejora de la cultura de seguridad son un conjunto de conductas que se observan, pero es muy difícil cuantificarlas. Pues se percibe, pero no se cuantifica. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos está diciendo la norma es que los objetivos pueden ser cuantitativos o cualitativos o evaluables en términos de desempeño. Es decir, nosotros tenemos que verificar cada cierto tiempo, cada cierto tiempo depende de cada organización, una recomendación es que lo hagamos trimestralmente, cómo va el cumplimiento de los objetivos. Si, por ejemplo, nos planteamos el de mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? ¿Cuál es la línea base? ¿Qué nivel de cultura tenemos ahora? Muy bajo, por ejemplo. Bien, perfecto. Ese es un punto de partida. ¿Y a dónde queremos llegar? Queremos llegar a medio alto. Ah, muy bien. ¿Qué significa medio alto? Ah, bueno, que las personas reconozcan los procedimientos de trabajo seguro, que constantemente utilicen sus equipos de protección personal y que atiendan a todas las capacitaciones. Eso para mí es medio alto, por ejemplo. Ah, vale, muy bien, perfecto. Vemos
cómo se comportan ahora y cómo se comportan después que ejecutemos un plan de acción, y tenemos que evaluar qué tal está el desempeño. El desempeño puede ser bueno, malo, regular, pobre, maravilloso, como ustedes quieran calificarlo, pero es importante que tengamos un desempeño, es decir, que a esto le demos característica de que vamos avanzando. Y si no vamos avanzando, pues, y de una vez llamar a 10.3 y decir, esto lo tenemos que mejorar. Hay que tener en cuenta los requisitos correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos correspondientes? Los que están establecidos en los requisitos legales, y otros requisitos que están, por ejemplo, ya lo hemos dicho, los acuerdos contractuales, los requisitos establecidos por los clientes en los contratos de trabajo o en los contratos de prestación de servicio. Bien. Los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades. Aquí quiero que hagamos un paréntesis, porque esta norma, al ser una norma de prevención de riesgo, tiene dos grandes exponentes de riesgos. Están los riesgos y oportunidades que están asociados a la perspectiva estratégica del sistema de gestión, y los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que los riesgos de seguridad y salud en el trabajo están relacionados con el aspecto técnico de la seguridad, ¿vale? Estratégico y técnico, o estratégico y operativo, como lo queramos ver, pero al final son dos grandes componentes que están en 611 y 612, perdón, 6122 y 6123, ¿vale? Entonces, tenemos que ver esas dos perspectivas. Cuando hablemos en el evento de riesgos y oportunidades, vamos a ahondar en ese detalle. Los resultados de la consulta con los trabajadores. Véase 5.4. En 5.4 vamos a tener también un evento en que vamos a explicar cómo se instrumenta el proceso de consulta a los trabajadores, y cuando existan con los representantes de los trabajadores, es decir, con los sindicatos o cualquier otra entidad colegiada que nos permita amalgamar los requisitos de los trabajadores. Bien, debe ser objeto de seguimiento, es decir, tenemos que definir fechas de seguimiento trimestrales, mensuales, semestrales, pero hay que hacerle seguimiento. Deben comunicarse, la gente tiene que saber que existen esos objetivos, tiene que estar consciente de que existen esos objetivos, y actualizarse según sea apropiado. Esto, según sea apropiado, vuelve a llamar a 6122 y 6123. ¿Por qué? Porque va a ser apropiado en función a que el contexto de riesgo haya cambiado, ¿vale? Mucho cuidado con eso, porque hay veces que nosotros hacemos una matriz hiper, identificación de peligros y evaluación de riesgo, o HIPEROC, como la llaman actualmente, en donde dice identificación de peligros, evaluación de riesgo y oportunidades y establecimiento de controles, en el cual nos encontramos el hecho de que esos riesgos pueden cambiar. ¿Por qué? Porque hay un incidente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, apenas haya un incidente de seguridad y salud en el trabajo, aumenta la probabilidad de que ocurra, y tenemos que reevaluar lo que es la consecuencia o severidad que tiene ese riesgo, dado el conocimiento que vamos acumulando. Bien. Luego pasamos a la segunda fase, que es la fase de la gestión de los objetivos, ¿vale? En donde le vamos a dar respuesta a las preguntas que nos van a permitir gestionar ese contenido que nos dice que tiene que ser medible, que tiene que estar adecuado a los requisitos, que tienen que considerar los riesgos y oportunidades. Ese es el contenido. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a gestionar. Lo primero que tenemos que conocer es qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Son el llamado a la acción. Nosotros tenemos que tener acciones específicas. ¿Qué recursos se requieren o se potencian? Esos recursos son recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, que se requieren para poder ejecutar el plan de acciones que está en A. En C nos dice quién será el responsable. Bien, aquí hace énfasis en quién será el responsable. Y fíjense, no dice quiénes serán los responsables, no dice quién será responsable como en singular,
porque en este caso es un individuo, ¿bien? Un individuo que tiene un cargo dentro de la organización. ¿Cuándo se finalizará? Bien, los objetivos tienen fecha de culminación, ¿sí? Bueno, yo voy a disminuir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en un 20% para diciembre del 2023. Eso. Mucha gente utiliza la técnica SMART, muy divulgada. Últimamente se ha visto con mayor frecuencia los OKR, ¿vale? Que son una metodología un poco más ágil o más ágil que Smart, pero al final busca el mismo objetivo, ¿bien? Tiene la misma razón de ser. Bien, ¿cómo se evaluarán los resultados? Incluyendo los indicadores de seguimiento. Fíjense que los objetivos es importante que estén acompañados con indicadores. Aquí nosotros tenemos que hacer una distinción entre los indicadores. Están los KPI que miden los objetivos y están las métricas que miden el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuántos peligros hay, los niveles promedio de riesgo inherente, el nivel de eficacia de controles, el nivel promedio de riesgo residual. Por ejemplo, esas son métricas. Y los objetivos están asociados a, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, que es la mejora de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, en la cual nosotros tenemos que saber cómo vamos a medir, y esto es importante que definamos. Indicadores cualitativos, muy bien, indicadores cualitativos. ¿Cuál es el indicador? Y cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la seguridad de salud en el trabajo en los procesos del negocio de la organización. Estos objetivos no pueden ser un trabajo aparte. Sí. Es decir, los objetivos se logran conforme se ejecutan los procesos del negocio. Esto es lo que llama a la integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Luego existe lo que es la planificación para lograr esos objetivos. En esa planificación dice que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y planes para lograrlo. Recordemos que cuando decíamos mantener implica lo que es elaboración, revisión y aprobación de los de los objetivos, ¿vale? Y en el caso de conservar, quiere decir que vamos a tener registros. Evidentemente, un objetivo, pues al ser un conjunto de acciones que se van ejecutando a través del tiempo, pues van a ir generando registros. Registros que son trazables. Yo no puedo decir, ah, no, sí, la cultura mejoró. Sí, 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 la cultura mejoró mucho. ¿Vale? ¿En base a qué? ¿Cuáles fueron las conductas que tú observaste en tu línea base y cuáles son las conductas que observas ahora como para decir que ha mejorado? Ah, mira, resulta que el 90% de los trabajadores han asistido a las capacitaciones, tomando en cuenta que en la línea base había solamente un 50%. El 100% de los trabajadores están ocupando el 100% del tiempo los equipos de protección personal cuando antes lo hacía solamente el 25%. Ah, muy bien, perfecto. Esos son datos que me van a permitir como auditor o como persona que le hace seguimiento a la organización a cumplir con un plan de trabajo. Muy bien. Y esto es, hay que dejar registro para ello, por supuesto, registro trazable, evidencias. Bien, vale, entonces vamos ahora al caso práctico. Ya terminó la teoría, hoy se nos ha alargado un poquito el tiempo, pero el tema lo ameritaba. Vamos a hacer ya la práctica, que todo esto es bastante fácil cuando utilizamos una herramienta de transformación digital. Y el primer objetivo que tenemos, o el primer ejemplo que tenemos, es extraído de la 45002, específicamente el apartado 5.2, y nos dice, una organización mediana de la industria alimentaria opta por utilizar políticas de una página que son fáciles de comunicar a los trabajadores para que estén al tanto de lo que dicen. Fíjense como aquí ya la organización que estamos tomando como ejemplo no tiene ninguna duda. La política tiene que estar en una página. Dice, la organización desarrolla una política que es firmada por el director ejecutivo
y afirma que, ¿vale? En este caso, es muy importante que a ese documento le pongamos la rúbrica. En el caso de el, la transformación digital, esto es inevitable porque para poder aprobarla, el, el director ejecutivo o la alta dirección le van a hacer un llamado desde el sistema y le van a decir, usted tiene que aprobar esta política. Y si no la aprueba, pues no se publica. Y si no se publica, pues no está cumpliendo con el requisito. Bien, nos dice que la política dice que la organización X, aquí el nombre de la organización, no, ahora mismo no nos importa el nombre de la organización, sino que tenga un nombre, se compromete a mejorar continuamente su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos. Fíjense cómo en una sola frase se está trayendo un conjunto de conceptos que pueden llegar a ser más o menos complejos, pero como esto es para la gran audiencia, en 5 líneas dice todo. Bien, dice que los objetivos de SST estarán vinculados a a los desafíos clave para esta organización, que incluyen ergonomía, protección de máquinas en producción, problemas psicosociales, incluidos los problemas de carga de trabajo y seguridad vial. Fíjense cómo aquí ya nos está dando lineamientos directos para qué es lo que vamos a nosotros a medir. Nosotros vamos a medir la ergonomía, la protección de las máquinas de producción, los problemas psicosociales, incluidos aquellos que tengan que ver con carga de trabajo y la seguridad vial. Esos van a ser nuestros pilares para lo que es la medición de los objetivos. Promovemos la consulta de los trabajadores en todos los niveles en nuestros esfuerzos de SST, asegurando que tengan en cuenta las opiniones de todos los trabajadores y estamos comprometidos a cumplir con las leyes y otros compromisos acordados. Aquí ya está diciendo que vamos a escuchar a los trabajadores, es decir, que se van a habilitar procesos para poder escuchar a esos trabajadores y a tomarlos en cuenta, evidentemente, para la toma de decisiones y que se van a cumplir con los requisitos legales. Esta política se revisa anualmente, de una vez tiene el compromiso de revisión para mantenerla disponible. Durante las actividades de revisión de la gerencia, en este caso también le podemos llamar revisión por la dirección, como lo dice la norma, y está disponible a través de nuestra intranet y página web de internet y se hace visible en la recepción, los comedores y otros lugares. Fíjense como acá en, en 5 párrafos de más o menos 5 líneas cada uno. En las PPT, por supuesto, no cabe en una sola página porque el tamaño de la letra y demás, pero si esto lo ponemos en Word, en una página cabe esa política. Entonces, bueno, ya tenemos el caso de la política en una sola página. Lo que tenemos que preocuparnos ahora es cómo se gestiona, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo 2 extraído de la 45002, específicamente el apartado 6.2, en donde dice que una organización más pequeña con un sentido de fabricación desarrolló los objetivos dados en esta tabla para sus operaciones. Y aquí se presenta un conjunto de objetivos. Esto está buenísimo para aquellas organizaciones que me dicen, oh, es que no sé qué objetivos tenemos que poner. Es que mi objetivo es solamente implementar la 45001. Pues fíjense, aquí la 45002 nos trae un conjunto de ejemplos que podemos tomar de referencia, no exactamente los mismos, pero podemos inspirarnos en ello para poder generar objetivos propios para la organización. En este caso, por ejemplo, la capacitación y concienciación en términos de seguridad y salud en el trabajo, un incremento del 10%. Esto, por supuesto, es un ejemplo y tendríamos que ver si ese 10% implica que el año pasado no hizo nada y en este año es 10% solamente. Eso pues sería un objetivo poco retador, pero si por ejemplo el año pasado lograron un 80% y este año quieren llegar a un 90%, pues es un objetivo razonablemente retador. Visitas al sitio por parte de los inspectores de seguridad y salud en el trabajo durante los turnos de noche, un incremento del 15%, pues tendríamos que tener un registro de cuánto fue el año pasado para poder incrementar este año y esto también
debe suponer una evidencia de esas visitas. Bien, y bueno, no voy a ahondar en cada uno de estos objetivos, porque aparte de que están escritos, los pueden capturar, también los pueden consultar en la norma 45002, aunque esta versión que estamos viendo ahora mismo es una versión traducida por nosotros porque aún no sale la versión oficial en español. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense, lo primero es que vamos a ir a la página Kantan Software. Si quieren una demo, le dan clic aquí y van a ver los horarios de las demos, que hay un especialista en Kantan que les va a dar eh, esa demostración. Y si quieren ver lo que yo hago acá y hacerlo ustedes mismos, pues pueden accederlo a la prueba gratis. Esta prueba va a durar 14 días, ¿vale? Ahí van a poder ensayar en Kantan y por supuesto tener una experiencia más directa de la que pueden tener tanto en la demo como en esta clase de eventos. Yo ya me voy a meter como un cliente y aquí voy a entrar como mi usuario, el usuario que tenemos disponible para la Escuela Europea de Excelencia, y al darle clic aquí ya estamos entrando a un entorno que nos va a permitir a nosotros todas esas premisas que estuvimos viendo hace un momento. Bien, entonces fíjense, esperemos allí que entre el protocolo. Ahí lo que está haciendo es comunicándose de forma segura con el servidor donde se encuentra. Esto funciona como un software, como un servicio, o SaaS, como lo pueden encontrar en el mercado, ¿vale? Y acá, fíjense cómo tenemos todos los requisitos de la norma acá, y si yo le doy clic acá, vamos a esperar. Vamos a esperar que termine de caer completa la página. Ahí está. Nos vamos a donde se publica la política, o donde más que se publica la política, no quiero que lo veamos solamente como una publicación, sino como una gestión. Entonces, fíjense como aquí ya tenemos un conjunto de políticas. Si yo voy acá, pues tiene un árbol documental. Yo puedo ir hacia donde normalmente se publican las políticas y contar con esta información. Voy a publicar la política que se encuentra en el ejemplo. Lo voy a hacer como un documento interno simple. Bien, ahí se va a desplegar el documento. Me van a disculpar un momento que voy a hacer este salto. Aquí me voy a traer la política entera. Bien, los datos de la política, control C. Esto lo podemos tener, no sé, en Word, en cualquier documentador. Bien, perdón. Aquí el documento interno simple me va a decir que esta es mi política, la organización X, ¿vale? Me voy a traer también la segunda parte de la política, ¿vale? Le damos control C y acá le damos enter, control V, ¿vale? Ahí ya tenemos la política. Bien. Le damos datos para que la pueda publicar. Política de SST. La versión automáticamente la hace en 1. El código yo la puedo colocar manual o automático. En este caso elegí que fuera manual. Bien, voy a hacerlo por un circuito de aprobación. Este es el gestor documental. Y me pide un comentario de versión, que ese comentario de versión es el que va a estar en control de cambio. Entonces, fíjense cómo el sistema me está llevando a hacer todo lo que es el llenado de para los conocedores, una lista maestra de documentos. La vamos a tener, pues, acá ya elaborada, acá está parametrizada. En este caso se identifica quién es el elaborador de documentos. Fíjense cómo de una vez me identifica a mí como elaborador de documentos. Aquí yo puedo hacer comentarios. Esta política la extraje de la ISO 45002. Bien. Y la versión, esta es primera emisión. ¿Vale?
Ya tenemos la política, tenemos los datos de ejecución. Al darle a aceptar allí, el sistema está haciendo un protocolo en el cual le va a decir, ah, bien, ya está publicada, está subida al sistema, yo la puedo ver desde aquí. Aquí me dice qué es lo que hay, ya está disponible, fíjense, en una sola mirada, lo que pretendía la dirección de la organización. Al darle a este ojito acá, yo lo que voy a asignar ahora es un revisor. Y no solamente el revisor, sino vamos a asignar la responsabilidad de que lo ejecute en un tiempo específico. Voy acá, le doy acá, ok. Yo como elaborador, esto es el comentario que me traje de la ejecución, lo mando a un revisor de documentos y ese revisor de documentos, en esta ocasión lo voy a hacer yo mismo porque estamos en una demo, pero es cuestión de seleccionarlo y le doy una fecha para la revisión. Esto es muy importante porque esa fecha de revisión asigna inmediatamente la tarea de que para ese día tiene que hacer la revisión. Evidentemente la puede hacer hoy, mañana, antes de que se cumpla la semana, pero finalmente tendría que hacerla en una semana. Nosotros hemos logrado en la publicación de documentos, políticas, por ejemplo, eh, pues que se publique una política en 3 días, por ejemplo, completa, desde elaboración, revisión, aprobación. Para algunas organizaciones eso puede ser mucho, pero para el caso del que estamos hablando eran organizaciones que duraban hasta 3 meses para publicar una política. Entonces, bien, ya aquí empieza el proceso. Fíjense cómo aquí está identificada la política, bien, con todo lo que es la ficha del título, código, versión, todo lo que me dice un control documental y ya me dice que para el 8/6, ¿vale? Dentro de una semana, esta persona tiene que hacer la revisión, lo cual me deja la trazabilidad. Si yo voy, por ejemplo, a otras políticas que ya están publicadas, por ejemplo esta que se mantiene vigente, yo puedo ver que está la ficha de quien elaboró, quien revisó, quien aprobó, las fechas en las que hizo la elaboración, revisión y aprobación. Puedo ver el documento si es que lo hicieron en el editor de texto. Aquí está esa política. Están los documentos relacionados, que en este caso lo hicieron dentro de un sistema integrado donde tienen política ambiental, política de backup y política de seguridad de la información. Y puedo descargarlas, puedo ver los logs para poder saber si las personas a las cuales yo le entregué la información la leyeron. Fíjense cómo ahí está todo lo que son los cambios que ha tenido la política, incluso cuando la han visto, quién la ha visto, en qué hora, qué fecha. Yo lo puedo imprimir para poder entregárselo, por ejemplo, a un regulador y decirle, señores, ¿sabes qué? Mi política no solamente está publicada, sino yo tengo evidencia de que la gente la ha leído, ¿vale? Entonces, esto la verdad es que da una fortaleza importantísima a nivel de gestión. Bien, en cuanto a los objetivos, ¿dónde tiene que estar? Los objetivos tienen que estar en 6, ¿verdad? Porque este es un 6.2. Vamos a ver los objetivos y fíjense que aquí hay una aplicación que se llama objetivos. Y los objetivos lo mismo. Tenemos las respuestas de qué, quién, cuándo, cómo y dónde, ¿vale? Y al entrar al objetivo, pues podemos hacer una inspección. Fíjense cómo aquí está el establecimiento del objetivo con fecha de inicio y fecha fin, a qué sistema de gestión está relacionado. En este caso podría ser al SST, puedo ponerle que si empieza hoy y termina, no sé, por ejemplo, como habíamos dicho en la práctica, el 31 de diciembre de este año, la descripción del objetivo. Aquí yo puedo colocar los datos que tenemos en la 45002. El responsable inmediatamente me despliega un conjunto de responsables donde fíjense que me dejan escoger solo a uno. ¿Quién es el responsable? Los recursos necesarios. Aquí yo puedo empezar a establecer los recursos, por ejemplo, no sé, horas hombre, puedo establecer dinero. Aquí no vamos a indagar de cuánto dinero y ni cuántas horas hombre, sino que quiero que simplemente veamos cómo eso se asigna acá y se va y se puede dejar de la planificación. La meta a lograr, en el caso este son 10%, habrá 30%, lo que sea. Aquí es importante que sea medible. ¿Y cómo se evaluarán los resultados? En este caso, el indicador
o el KPI 1, que puede ser capacitaciones realizadas entre las capacitaciones planificadas o realizadas en el año 2000, realizadas en el año 2022, ¿cierto? Realizadas en el 2023 frente a las 2022. Si estas superan el 30% es porque hicimos más capacitaciones en el 2023, ¿vale? Al aceptar, ¿qué es lo que me dice el sistema? Pues usted tiene que hacer un plan de acciones para poder definir qué actividades van a lograr, le van a permitir lograr esas acciones. Y esto añado una tarea de plan de acciones para el cumplimiento del objetivo. Esto luego tiene mucho sentido porque yo puedo hacer, por ejemplo, el plan de capacitación de SST para el 2023. Fecha de inicio, esto tiene que estar en el marco de los objetivos, ¿vale? Fecha de inicio es hoy y la fecha fin la tengo dentro de una semana. Y aquí elijo el responsable. El responsable, antes era el responsable del objetivo, ahora es el responsable de la tarea. Al darle a aceptar, el sistema ya empieza a definir responsabilidades y aquí en la agenda de actividades simplemente lo que me va diciendo es a los distintos usuarios qué acciones tiene que ejecutar próximamente. Y yo de esas acciones que vamos a ejecutar próximamente, pues tenemos un cuadro de mando en el cual me va a hacer un seguimiento a todo el sistema. Fíjense cómo esto es en tiempo real. Yo puedo ver, por ejemplo, las tareas que tiene mi departamento. Bueno, en este caso no tienen el departamento, pero puedo verlo por organización. ¿Vale? Aquí está todas las organizaciones, tenemos 118 tareas atrasadas, 14 próximas a vencerse y puedo saber que el que tiene mayor cantidad de tareas aquí es Gilbert Araujo y están todas como fases, es decir, son ejecuciones de procesos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ese diagnóstico sale directamente de la ejecución de nuestras políticas y objetivos y así podemos estar demostrando que la parte estratégica está funcionando. Bien, hasta acá esta explicación. Me gustaría saber si surgieron preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo. Gracias.